El sol se ocultaba tras las dunas cuando Elías decidió que ya no podía seguir viviendo así. Sentía su alma cansada, como un pueblo esclavizado que había olvidado cómo soñar. Cada día se despertaba para cargar los ladrillos de las expectativas ajenas, construyendo murallas que lo alejaban más y más de sí mismo. Pero esa tarde, algo cambió. Mientras el viento levantaba la arena y golpeaba su rostro, escuchó dentro de él una voz, tenue pero firme, que susurró. Este no es tu hogar. Sal de aquí. Tu tierra prometida te espera. Confundido, miró a su alrededor. Nadie más parecía oír nada. Y sin embargo, la voz continuó. No huyas de tus sombras. Atraviésalas. Fue entonces cuando lo comprendió. El verdadero éxodo no era solo salir de un lugar físico. Era abandonar todo aquello que lo mantenía esclavo por dentro. Los miedos, la culpa, las heridas que había aprendido a ignorar. Esa noche, mientras las estrellas encendían el cielo, Elías dio el primer paso hacia su desierto interior. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía quedarse. Y así comenzó su viaje. Un viaje hacia lo desconocido, donde cada duna escondía una pregunta, y cada noche revelaría una respuesta. Pero justo cuando creyó que estaba solo, algo, o alguien, empezó a caminar a su lado. Sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando notó la silueta junto a él. Era alta, envuelta en un manto de luz tenue, pero sus rasgos eran serenos, casi humanos. La figura no habló, solo lo miró con unos ojos tan profundos como el mar. Y en ellos pudo ver imágenes de su pasado. Las heridas, las cadenas invisibles, las noches de miedo. Cayó de rodillas, vencido por el peso de esos recuerdos. Pero la figura extendió una mano y lo ayudó a levantarse. Tu desierto no es tu condena, dijo finalmente la figura, con una voz suave como el viento. Es tu camino a la libertad. Miró hacia adelante y vio una enorme duna, mucho más alta que las anteriores. Sintió temor, pero también una chispa de valentía encenderse en su pecho. Sin dudar más, apretó los puños, se ajustó la túnica y dio un paso firme hacia esa montaña de arena. La subida fue más dura de lo que imaginó. Cada paso hundía sus pies en la arena, y el viento le azotaba el rostro como queriendo hacerlo retroceder. Sentía que la duna no terminaba nunca, que por cada metro ganado, el desierto le arrebataba dos. Pero en medio del esfuerzo, levantó la vista y vio la figura luminosa un poco más arriba, quieta, esperándolo. Esa mirada silenciosa le devolvió fuerzas. Apretó los dientes, hundió las manos en la arena para no caer y siguió escalando, sintiendo cómo la túnica se pegaba a su piel por el sudor y la arena. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó a la cima. Allí lo esperaba una vista tan vasta que se le cortó la respiración. Un mar de dunas que brillaban como oro bajo un cielo lleno de estrellas. Y al fondo, muy lejos, un tenue resplandor que parecía señalar su destino. La figura luminosa se volvió hacia él y, sin pronunciar palabra, señaló ese resplandor en el horizonte. Supo entonces que su viaje apenas comenzaba. Al bajar la mirada hacia el resplandor lejano, sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a esperanza. El silencio del desierto ya no le pesaba. Ahora sonaba como una promesa. Pero no había tiempo para descansar. La figura luminosa comenzó a descender por la otra cara de la duna, y él la siguió sin preguntar. Pronto, la arena dio paso a un valle oscuro, donde el frío calaba hasta los huesos y las sombras parecían susurrar su nombre. Cada paso allí era como caminar a través de sus propios miedos. Las sombras crecían, tomaban formas conocidas, rostros, recuerdos, errores que prefería olvidar. Lo rodeaban como un ejército silencioso, intentando que se detuviera. Por un instante dudó, sintió que no podría avanzar. Pero la figura se volvió hacia él y sus ojos parecían decirle: mira bien lo que temes, y sigue. Inspiró profundo, apretó los puños, y siguió adelante, atravesando la niebla de las sombras con el corazón acelerado. Cuando la última sombra se desvaneció tras él, el silencio del valle fue reemplazado por un extraño murmullo, como si la tierra misma hablara. La figura luminosa siguió caminando delante, y pronto llegaron a una llanura bañada por una tenue luz dorada. Allí, en medio de la nada, se alzaba una puerta de piedra enorme, cubierta de símbolos antiguos. La figura se detuvo frente a ella y lo miró, invitándolo a acercarse. Él sintió que cada símbolo brillaba al ritmo de su propio corazón. Entendió que debía cruzar, aunque no sabía qué encontraría al otro lado. Inspiró profundo y dio un paso hacia la puerta,
mientras una ráfaga de viento cálido le acariciaba el rostro, como dándole la bienvenida. Al cruzar el umbral de la puerta, lo envolvió una intensa luz que lo cejeó con acento agudo por un instante. Sintió como si cada grano de arena de su piel se desprendiera, dejando atrás el peso del pasado. Al abrir los ojos, se encontró en un lugar desconocido, un vasto jardín oculto entre montañas, con fuentes de agua cristalina y árboles que parecían tocar el cielo. El silencio era profundo, pero no vacío, estaba lleno de significado. La figura luminosa permanecía a su lado, observándolo con una leve sonrisa, como si supiera que allí comenzaba una nueva etapa. Un sendero de piedra se extendía frente a él, flanqueado por estatuas antiguas que lo miraban con ojos esculpidos de sabiduría. Sabía que debía seguirlo. Con el corazón latiendo con fuerza y los pies firmes sobre el suelo, dio el primer paso hacia ese sendero, hacia lo más profundo de sí mismo. El sendero de piedra lo llevó hasta el corazón del jardín, donde un estanque cristalino reflejaba el cielo estrellado. La figura luminosa se detuvo a su lado y señaló la superficie del agua. Al asomarse, vio su propio rostro. Pero no era igual. En el reflejo, sus heridas estaban cerradas, sus ojos eran firmes, su espalda erguida. Era él mismo, pero completo. Comprendió que lo que buscaba no estaba fuera, sino dentro. El viaje había sido un espejo para su alma. Las aguas del estanque comenzaron a brillar, y el reflejo extendió la mano hacia él, invitándolo a aceptar su verdadero ser. Respiró hondo, cerró los ojos, y sumergió sus manos en el agua luminosa, sintiendo cómo la paz finalmente lo envolvía. Cuando retiró las manos del estanque, una luz suave se extendió por todo su cuerpo, como si cada fibra de su ser recordara quién era realmente. La figura luminosa asintió con aprobación y comenzó a alejarse lentamente por el jardín. Él comprendió que el resto del camino debía recorrerlo solo. Ya no sentía miedo, ni duda. Cada paso que daba ahora resonaba con firmeza sobre las piedras, mientras las estatuas parecían inclinarse levemente a su paso, como reconociendo su transformación. El aire estaba lleno de un silencio profundo, pero ya no pesado, sino sagrado. El sendero seguía adelante, curvándose hacia la salida del jardín, donde un arco de luz aguardaba. Sin volver la vista atrás, comenzó a caminar hacia el arco, con la certeza de que su viaje interior lo había preparado para cruzar a lo desconocido. Frente al arco de luz, el aire se volvió más denso, cargado de un calor suave y un murmullo que parecía venir de las estrellas. Elías se detuvo un momento, contemplando el umbral. Sabía que al cruzarlo ya no sería el mismo. Todo lo que había dejado atrás, las sombras, las dudas, el dolor, quedaría sellado en el jardín. Con un último suspiro, cerró los ojos y dio el paso final. La luz lo envolvió por completo, cálida y brillante, como un abrazo eterno. En ese instante, sintió que todo tenía sentido. Cada caída, cada herida, cada paso había sido necesario para llegar allí. El viaje no había sido para encontrar algo afuera, sino para recordar quién era por dentro. Y mientras avanzaba, la voz de la figura luminosa resonó en su interior. Bienvenido a ti mismo. Cuando la luz se desvaneció, Elías se encontró de nuevo de pie en la arena, bajo el mismo cielo estrellado donde todo había comenzado. Pero ya no era el mismo. El jardín, las sombras y la figura luminosa habían desaparecido, pero su corazón seguía lleno de aquella paz que había encontrado más allá del umbral. Miró el horizonte y sonrió. Comprendió que el verdadero viaje no termina al llegar a un destino, sino que empieza cada día, cada vez que elegimos caminar hacia lo que somos de verdad. Las pruebas, las dudas y el dolor de su travesía habían sido el precio por recordar lo esencial. Que la luz no está fuera, sino dentro, esperando a ser encontrada. Y mientras avanzaba por la arena, con paso firme, la reflexión resonó en su mente, como un eco para todos los que buscan hoy su camino. En un mundo lleno de ruido y sombras, tu mayor viaje es hacia tu interior. Atrévete a cruzar el umbral y recordar quién eres.